Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Long Playcast. Somos Paco Triño y Lauro Chapa. Hola, hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio vamos a estar hablando de la película del planeta de los simios, El Reino, o El Reino del Planeta de los Simios, Kingdom of the Planet of the Apes. Esa mera. Como la quieran llamar, es la cuarta película en esta nueva continuidad que hemos estado cubriendo a lo largo de pues, el último mes y cacho, ¿verdad? Estamos al día, como quien dice. Y pues la verdad es que si bien ya sabíamos que teníamos un estándar alto de esta saga, ¿no? De esta trilogía. Altísimo. Pues revisitándolas, algo que me he encontrado es que pues tal vez es hasta inclusive la mejor trilogía de su década, ¿verdad? La verdad es que es una muy buena saga. Entonces, pues tenían unos zapatos muy grandes que llenar, la verdad. Y pues digo, algo que también hemos platicado en el pasado, en el podcast, es de que pues va a salir una película de Zelda, ¿verdad? Dirigida por este director, entonces accidentalmente esta inocente secuela tenía como que muchas expectativas por mi parte y por parte de varios fans. Entonces, pues no pude evitar como que verla como en ese estándar o en ese nivel, ¿verdad? Y pues digo, hablando por mí y creo que también por ti, Lauro, pues cumple muy bien esas expectativas, ¿no? Es una muy buena película. Es muy diferente a las anteriores y creo que vale mucho la pena hablarla a lo largo del episodio, ¿verdad? Pero es muy interesante varias cosas que hace y creo que es una excelente película. Sí, la verdad es que yo también creo que es una excelente película. Teníamos mucho miedo los dos después de que pues vimos esa trilogía muy buena y que se anunciara que iba a haber otra película en esta continuidad. Pues siempre es algo de lo que tenemos miedo, en especial cuando cambian al equipo de producción, ¿no? El director es diferente, el escritor es diferente, los actores son diferentes. Entonces, pues siempre hay esa preocupación de que, híjole, la van a regar, van a arruinar lo que vino antes. Y al contrario, creo que respeta muy bien la trilogía que vino antes. Es muy diferente, como dices tú, Paco. De hecho, creo que esta película y tal vez esta trilogía, cuando salgan las otras lo sabremos, pero va a ser como mucho más, ¿cómo se dice? Approachable. Es como mucho más fácil que la gente la vea, porque la otra trilogía, en especial las últimas dos, eran un poco demasiado obscuras. O sea, sí veo como a gente alejándose de ellas porque estaban muy pesadas. Creo que esta está un poco más light en ese sentido y cuenta una historia totalmente diferente, como más de aventura, como más de descubrimiento, más de conocer el mundo en el cual estamos viviendo. Y la verdad es que es muy entretenida, es muy divertida. Estaba muy interesado en lo que iban a hacer, como que en descubrir cómo había quedado el mundo mucho después de la trilogía que ya vimos, y como las sorpresas y los secretos que había, y cómo estaban los simios ahora, cómo estaban los humanos, si se habían desarrollado nuevas facciones o qué. Y respondió todas esas preguntas, y la verdad es que estoy como muy interesado en seguir viendo qué más que nos tiene que decir esta nueva entrega. Sí, yo también. Algo que siempre es como interesante ver es cuando esta película, claramente desde antes de verla, era como una especie de soft reboot. A pesar de ser una secuela, ¿verdad? Claro. Se siente mucho como una película que puedes nada más llegar y verla sin haber visto lo anterior. Sí. Claro que enriquece mucho la película ver lo que hay antes, ¿verdad? O sea, porque César se vuelve este personaje como místico, ¿verdad? Como si hubiera sido una especie de mesías, ¿verdad? Escojan su sabor de religión ahí. Sí. Muy interesante como dices, oye, pues vimos a esta persona o a este personaje, ¿no? Como que vivir y pasar por estas cosas, y ahora es visto pues como un guía espiritual o algo así, ¿verdad? Claro. Es muy interesante ese elemento, pero fuera de eso realmente es su propia historia, ¿verdad? Y creo que es muy interesante desde ese punto de vista, porque sí me interesa saber qué van a hacer después con estos personajes. Y es interesante porque al mismo tiempo esta es la película más cercana a un remake que hemos tenido a El Planeta de los Simios, porque esta película ya es un mundo donde pues, los simios dominan y todo. De hecho hay varios paralelos visuales con la película original. Es algo que se me hizo interesante que hicieran. Digo,
En el pasado hubo un poco de esas cosas, ¿verdad? Sobre todo en las últimas dos. Pero en esta sí se siente mucho como que ese paralelo. Y me pregunto si su intención en algún punto es literal hacer un remake de la primera. Sería Ujú. interesante, como que recontextualizada, ¿no? Sí. Eh, ujú. Sí, podría ser. Digo, creo que la historia original es como un poco muy diferente. O sea, como que no estamos muy encaminados a llegar a eso. Estaría interesante ver si pueden como llegar a hacer algo así. Digo, sí hay como que un tipo de... una idea al final de la película de lo que podría llegar a ser, pero creo que Ujú. ahorita como están de que las facciones y así, creo que está alejado. Estaría muy interesante ver si lo llevan ahí, cómo logran cómo hacer todo eso, ¿no? Pero el aspecto que decías de cómo resultó ser la figura de César, pues este Jesucristo Mesías que la gente pues obviamente ya no conoce y ya ni siquiera saben qué es verdad y qué no, y cómo Ujú. cada, bueno, no la gente, los simios, pero cómo cada facción pues lo interpreta a su parecer, ¿no? Como en la vida real la gente utiliza Sí. la religión, la interpreta como pues como les plazca y la utilizan para bien o para mal o para su Ujú. beneficio o lo que sea. Entonces está muy interesante esos paralelos en donde pues ves que las dos facciones que tienen esta visión diferente de César tienen sus mismos mensajes, o sea, tienen muy en claro las cosas que decía César y las ideas que tenía César, Ujú. pero pues lo aplican de diferentes maneras, ¿no? O sea, Sí. sí, la frase célebre de César de los simios son más fuertes juntos, pues unos la utilizan como para mal, como de, pues juntos vamos a vencer a los humanos o juntos seremos los Ujú. dominantes, ¿no? Y los demás la utilizan como de, no, pues juntos nos apoyamos y no nos hacemos daño y Ujú. cosas por el estilo. Entonces es muy interesante ver eso y también me gusta mucho cómo el personaje principal lo va descubriendo, ¿no? Porque pues el personaje principal, Noah, no... pues al principio de la película no tenía ni idea de esto, no sabía ni quién era César, ni que hubo un chimpancé que empezó todo este movimiento, de que no hablaba y todo esto. Ujú. No sabía nada y pues fue descubriendo primero lo de un lado y después lo del otro, ¿no? Entonces iba viendo cómo es que esta historia se desarrolló y cómo es que había diferentes ideas y diferentes facciones de lo que era César y lo que era la idea de César. Y está interesante ver cómo él va pues racionalizando de que, pues esto se me hace que sí me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto no. Y Ujú. está interesante ver cómo pues desarrollamos un nuevo personaje principal para esta saga basando mucho en lo que vino antes. Sí, es muy interesante porque, eh, digo, son cosas que son muy relativas que hasta el propio César Claro. fue redescubriendo a lo largo de su vida, ¿no? Como Sí. vimos Y en la cuestionándose. trilogía anterior y cuestionando y qué quiere decir ser un simio y todo eso. Ujú. Entonces es lógico que van a interpretar las cosas de diferentes maneras, especialmente porque no tienen ningún tipo de literatura los simios, Sí. todo es de boca en boca, entonces todavía peor, estás jugando al teléfono descompuesto Ujú. y se me hizo muy interesante todo eso, como eh, pues era como una idea absurda, ¿no? Que los humanos pudieran hablar y que hayan criado a César, ¿no? Como que, Sí. como han ido retrocediendo evolutivamente, ¿verdad? Eh, Ujú. se les dificulta creerlo. Sí. Pero, digo, se me hace muy interesante ese aspecto. Pero como mencionabas, el personaje de Noah, me gusta mucho la trayectoria que él lleva a través de esta historia. Ujú. Y me gustó mucho el personaje, me gustó mucho el reto que le ponen, ¿verdad? Ujú. Me Sí. gusta mucho, mucho como este arco que tiene unas ideas muy claras y tiene pues un sentido de, pues de madurez y de encontrar tu lugar muy padre, la verdad me gustó Sí. mucho cómo lo manejaron. Es algo que habían logrado hacer muy bien con César Ujú. y creo que aquí lo lograron hacer bastante bien, si no es que hasta mejor en algunos puntos. Sí, claro, sí. De hecho, me gusta mucho todo el arco que tiene este personaje en donde es un poco similar a War for the Planet of the Apes, la tercera de la trilogía anterior, en donde César emprende un viaje y en esta película no emprende un viaje, pero lo hace de un lugar muy noble que ni siquiera quería como venganza o deshacerse de los otros simios, simplemente quería salvar a los miembros de su familia
que se llevan ahí al principio de la película, y pues eso lo lleva a un gran viaje en donde va descubriendo todo esto de las facciones de los simios y la gente que creía en César y los que lo utilizaban para el mal y todo. Pero me he dado cuenta que me gustan mucho estas películas en donde el personaje principal emprende un viaje y va descubriendo cosas a lo largo de la película. No sé, disfruto mucho ver cómo van aprendiendo y como las cosas que se quedan y las personas que conocen, bueno, en este caso simios o bueno, también humanos ahí en la película. Pero sí, está muy interesante ver cómo se va desarrollando ese personaje y cómo al final de la película creo que ya sabemos qué tipo de persona es o qué tipo de personaje va a ser este principal y cómo encuentra su lugar, como dices tú, de él al principio estaba como muy dudoso, no confiaba mucho en él, no tenía mucha autoestima en lo que podía hacer o su rol dentro de la manada de simios que él tenía, y al final queda como muy en claro después de pues las decisiones que toma a través de la historia quién es él y quién va a ser él siguiendo hacia adelante. Sí, fíjate que algo que se me hace bien clave que mencionas ahí es las películas de aventura. Siento que son algo que sonará algo boomer, pero se han perdido un poco a través del tiempo, como Muy que boomer. les da mucho miedo a las películas hacer al personaje principal cometer errores al inicio y aprender, como que les interesa más que sea un modelo a seguir, ¿verdad? Es algo que podemos ver muy diferente, por ejemplo, en las películas originales de Star Wars versus las nuevas. Y no son nada más ese ejemplo, sino en general, como que el personaje principal las puede todas y si algo no puede hacer es medio inconsecuente, ¿no? O es un quirk o algo por el estilo. Pero estas películas me han gustado bastante, que ves al personaje principal al inicio de la película y al final de la película pues como un personaje completamente diferente. Por ahí Sí. tienen un símbolo con las águilas que me gustó bastante. Siempre me ha gustado cuando utilizan símbolos para demostrar algún progreso. Por ejemplo, estos que les llaman el rito de paso, ¿verdad? Pues digo, justamente que estamos hablando de una película de Wes Ball que va a dirigir Zelda. Eso es lo que siempre me ha gustado mucho de la espada maestra, de la Master Sword, que es básicamente eso para Link, que es el símbolo de madurez y de que ya está listo para... Claro. El personaje principal pasa por algo así con las águilas en esta película. Sí. Se me hace muy padre porque ves que las águilas son algo muy importante para su tribu, pero él por alguna razón se siente como maldito respecto a las águilas porque las águilas lo odian y luego en este ritual que tienen de conseguir estos huevos de águila, el de él se rompe, ¿verdad? Y como que dices, ching, pues que está conspirando el mundo, lo que sea, ¿no? Claro. No, es como una especie de símbolo de madurez y de otras cosas que se me hace muy, muy profundo y muy padre ver en una película. Sí, de hecho la película está llena de ese tipo de simbología muy fuerte a lo largo de ella, y está muy interesante ver ese cambio del personaje con lo de las águilas, en donde al principio hasta las águilas parecía que se burlaban de él con los soniditos que hacían y no querían de que ni ponerse en su brazo como lo hacían con su papá o con otros miembros de la tribu ahí de chimpancés, y como al final pues ya ahora son uno mismo o algo así se podría decir, de que puede utilizarlas o puede hacer que lo apoyen en algo, y al final las águilas lo ayudan, y es un símbolo muy padre en donde hay una toma muy chida de la primera vez o de las primeras veces que el águila se para ya firmemente en su brazo, porque antes lo había hecho y lo rasguñaban o algo, y la mamá lo está viendo de lejos y se ve como contemplando ahí el ocaso y está haciéndolo con el águila, y se ve muy padre. De hecho, visualmente tiene varias escenas así en donde la película se ve muy bien. Tiene muy, muy buenas tomas, muy buena fotografía, y me gusta mucho. Creo que es una parte fuerte de la película. Bastante. Todo el aspecto visual, tanto lo hermosa que se llega a ver y cómo utilizan las tomas para simbolizar cosas como muy abstractas, creo yo, y las aterriza ahí como medio psicológicamente. Está muy padre. Algo que me gusta también de las águilas es que, si no me equivoco, digo, no sé si es una águila inventada o lo que sea, pero es el águila real, ¿no? El águila mexicana.
Y se me hace un águila muy, muy bonita, la verdad. Y Sí. sé que muy probablemente no usaron el águila americana porque es muy pequeña, el águila calva. Y algo que me gustó Y también está es fea. que... Y además está medio fea. Pero también me gustó que usaron sonidos de águilas reales. O sea, de águilas de verdad. Para no confundir con el nombre del águila. Sí, sí, Porque muchas veces utilizan sonidos de halcón. Porque suenan más cool o más badass que las águilas. Las águilas suenan casi como gaviotas. ¿Verdad? Sí. Y, Sí. y como que muchas veces no les quieren poner el sonido real. Aquí lo hicieron y dije, mira, qué buen detalle poner como que el sonido real. Porque básicamente nunca lo hacen. Claro, porque pues esta película o esta saga tiende a ser como muy realista en cuanto a Sí. cómo actúan todos los animales, inclusive los actores. No sé si han visto detrás de escenas, creo que ya había mencionado esto, que se meten mucho en cómo se mueven los simios y cómo interactúan entre ellos y los movimientos de la cara y de los brazos y de las manos y todo. Y es muy interesante ver pues cómo le agrega un nivel de realismo muy fuerte a estas películas. Sí. Y claro que eso de las águilas ayuda bastante, en donde pues en otras películas puede ser una decisión artística de hacer que se sientan como más amenazantes o como más poderosas o algo por el estilo, pero aquí sí buscan mucho en algo como más real. Sí. Y lo logran muy bien. De hecho, me pregunto si el águila será alguna persona CG, o sea, como Estaría motion bien capture, interesante, performance de hecho. capture, como hacen con los simios. Estaría interesante porque muchas veces dije, pues, esos movimientos creo que no los haría un águila, o sea, se ven medio humanescos, pero pues ya no sé si lo hizo algún artista de efectos especiales o lo hizo un actor y ya después lo retocaron. Sí, pues es que puede ser la distancia entre el material de referencia y la ejecución del artista al ponerlo digitalmente, ¿verdad? Sí. Ahí puede verse medio humanoide. Porque algo que también sucede mucho también con los simios es que hay ciertas características humanoides que hacen, una porque son humanos los que los interpretan y otra Claro. para que sean un poquito más fáciles de identificarnos. Por ejemplo, si tú ves al reparto y ves a los simios, dices, pues por eso tienen estas caras entre chimpancé y entre humanoide, porque quieren que esté como que en medio. O sea, ni es chimpancé ni humano, es este simio curioso en medio, ¿no? Sí, de hecho, cuando ves simios como genéricos, o sea, en la película en donde dices, ok, ese simio no lo está interpretando un humano, o tal vez sí, pero pues no le dieron tanto tiempo al diseño, es como de, se ve muy diferente a los personajes principales. Digo, no es un tema de que, el principal se ve falso ni nada por el estilo. No, simplemente sí notas de que, sí, se ve muy real. Pues sí notas de que, este sí lo diseñaron en base a alguna persona y este es de que un simio, entre comillas, real, ¿no? Sí, 100%. O sea, que agarraron ahí un modelo más genérico que por ende termina siendo más como un chimpancé real y se ve más como un chimpancé normal de que, okay. Sí. Que digo, también puedes argumentar que la película también hace eso con los principales, porque los principales parecen estar en general más desarrollados y ser más listos que los demás chimpancés y los demás simios. Por ejemplo, los gorilas suelen ser más salvajes que los chimpancés, así de manera general, ¿no? Entonces creo que también puede ser inclusive una forma en que reflejan que son más inteligentes algunos chimpancés y simios que otros, ¿verdad? Sí, totalmente. Inclusive pues a los gorilas no les hacen eso de modificarles mucho el cómo se ve en la cara. Creo que tampoco a los orangutanes le ponen tanto. Creo que más en los ojos es donde lo puedes ver, pero el resto de las facciones como que no las modifican tanto, porque creo que también se vería un poco más exagerado porque esos simios son más grandotes y no se asemejan tanto a la cara de una persona. De hecho, viendo al elenco y viendo a los simios que interpretan, dije, mira, si ves un chorro a este otro, pero al orangután en particular sí se me figuró de que a ese sí lo dejaron muy orangután normal. Sí. Y lo que hicieron que fuera diferente era el cabello, el que tenía como que este peinado medio curioso. El flequito. Curioso porque el actor está pelón. Sí, de hecho, viendo al actor está pelón. Entonces, Está Peter pelón. Macon. Sí. Sí, está pelón, entonces está chistoso que le hayan puesto ese fleco, como que todavía menos se parece, ¿no? Pero por ejemplo, si ves a Noah y a Owen Teague, que es quien lo interpreta, dices, no manches,
sí tiene su cara 100%, Sí ¿no? son. Que es como Andy Serkis con César en las anteriores, ¿no? Totalmente. Que algo muy curioso de esta película, bueno, no sé qué curioso, pero que los actores no son súper famosos, o sea, no son como estrellas de cine así tan populares, y a pesar de eso lo hicieron bastante bien. Sí. Creo que nos venden unas muy buenas actuaciones. Hablaste de Noah, pero también este Raka, el orangután, el villano que se llama Próximo Caesar ahí, lo hicieron todos muy bien. Sí. Y pues creo que, digo, un tema súper aparte, pero el presupuesto de las películas que se ha inflado mucho, yo creo que el utilizar actores no tan conocidos sí lo bajó bastante, y pues va a hacer que esta película sea aún más un éxito, al menos financiero. Sí. Pero qué bien lo hicieron los actores, ¿no? Sí, en general, creo que... Digo, creo que los únicos dos actores que son más famosos son dos que sí son humanos, que son Freya Allan, Sí. que interpreta a la humana que vemos en los trailers, y Ujú. a William Macy, que él también interpreta a un humano en la película. Son los únicos dos que son un poco más famosos, Sí. pero ni siquiera son tan famosos, ¿no? Creo que Freya Allan es No. más famosa más que nada por haber salido en el Witcher, ¿verdad? En la serie Sí. del Witcher, ahí Sí, sí. que, digo, también lo hizo muy bien ahí, aquí también lo hizo muy bien. Pero sí, no dudo que eso haya ayudado a que no se inflara tanto el presupuesto, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Pero sí, por ejemplo, el villano ahí, el Proximus César, me gustó mucho ese personaje Sí. porque, pues digo, es un simio que es como el líder ahí de esta facción de simios, que sabe que hay alguna manera como para que su facción o para que los simios avancen más en cuanto a la tecnología o lo que tienen ahí en disponible, a las herramientas que tienen, y pues no está siendo particularmente villanesco. Digo, sí encarga que a otras tribus de simios pues eliminen al líder y luego robarse a los demás, Pues pero sí, a los final de cuentas esclaviza al final. los esclaviza de cierta manera, pero tampoco, por ejemplo, no está igual que en Guerra del Planeta de los Simios, en donde sí los tenían en unas condiciones horribles. O sea, estos simios tenían casa, tenían comida, tenían como que un lugar donde estar. Digo, no tenían libertad per se, pero al menos no estaba tan cruel como el personaje de Woody Harrelson. Y luego, pues, inclusive ves que tiene una relación con Noah de que se da cuenta que no es muy inteligente y quiere como ayudarlo a su manera, o lo que él cree que es ayudarlo. Digo, al final de cuentas es el villano, ¿no? Pero como que ve algo en Noah en donde dice, oye, pues él me puede servir, yo le puedo servir a él, vamos a trabajar juntos para llegar a algo más. Y se me hace como muy interesante verlo de ese lado, en donde pues no es completamente cruel. O sea, es entre justo, entre razonable, pero tiene como que una personalidad interesante. Sí, sí, digo, está interesante en varias cosas. Sí creo que, o sea, sí es de que el villano y sí es como... eh, digo, me recuerda un poquito al villano de la 2 a este... ¿Cómo se ¿Koba? llamaba? ¿O te refieres a Koba? A Koba, sí, me recuerda un Ujú. poquito a Koba porque tiene unos ideales similares Ujú, donde sí, él sí cree mucho en la supremacía de los simios, ¿verdad? sí. Donde ve a los humanos como estos accesorios, ¿verdad? Que Ujú. le pueden ayudar en ciertas cosas. Ujú. Bueno, pero inclusive en esta película vemos que sí usa a los humanos. O sea, digo, eso no es bueno, pero Koba sí era de que humanos no. O sea, no me interesa nada que hayan hecho los humanos ni que me puedan ser útiles. Y aquí vemos que mínimo sí es como de, pues voy a utilizar a un humano, y hasta pues le tenía una casa de comida, de ropa y todo. Pues sí, digo, supongo que dentro de lo que cabe pudo haber sido más cruel. Pero, digo, se me hace muy interesante la dinámica que tienen ese personaje y el personaje May, que es el personaje Ujú. Freya Allan. Sí, Porque básicamente están en lados opuestos donde puedes ver a ambos, pues ninguna especie que sea lo suficientemente inteligente va a querer ceder, ser la especie dominante, claro. ¿verdad? Hay algo muy clave que dice, no me acuerdo si es Noah o si es Proximus, pero que Ujú. dicen, es que los humanos no quieren muchas cosas, no quieren suficientes cosas, lo quieren todo.
¿verdad? Y la verdad es que Sí. viendo esa película es de que sí, o sea, es verdad, Claro. no puedo argumentar en contra de eso. Los humanos como especie queremos dominar el mundo, ¿no? Y el personaje de May básicamente quiere que regresemos a estar como estamos ahorita. Sí. Entonces, claro que los simios ven eso y es de que, no, de verdad, claro que puedes ver ambos lados. Y por otro lado, pues ves que los humanos no viven igual de bien que como vivían antes. Entonces, claro que los humanos quieren recuperar un estilo de vida mejor, ¿verdad? Entonces, pues es complejo. Es esa dinámica donde pues tiene que haber como una especie dominante y ambas quieren serlo. Entonces, Sí. eh, va a ser interesante ver qué procede con ese tema, ¿no? Claro, sí, está súper interesante eso, en especial porque Noah se da cuenta de que pues, a lo largo de la película descubre quién fue César y cómo llegó a ser el primer simio que habló y que fue más inteligente y todo esto que inició la revolución básicamente de los simios, pero se da cuenta que uno de sus ideales era de que los humanos y los simios podían coexistir y podrían como apoyarse y vivir juntos y eso es lo que ahora Noah quiere, pero pues podemos ver a estas dos facciones como mucho más grandes y fuertes que tienen ideas diferentes. Lo que mencionabas ahorita de que pues los humanos quieren ser los dominantes y los otros simios también quieren serlo. Y más porque pues los humanos sí tienen este registro o este estudio de cómo era el mundo antes de que quedara así. Porque como mencionabas antes, los simios no tienen como por escrito cómo era el mundo antes. Parece ser que fue algo que se perdió porque los simios sí podían leer en las otras películas. Particularmente Maurice, creo que Maurice. es el que enseñaba a leer a otros simios y lee ahí con uno de los humanos en Dawn of the Planet of the Apes. Pero parece ser que fue algo que se perdió, o al menos no sé si realmente ninguno de estos es la facción de César y después sí veremos a la facción de César. El punto es que estos simios no tienen como esa habilidad de documentar lo que está pasando ni de leer lo que ya pasó y los humanos sí, ¿no? Entonces saben muy bien que antes ellos eran los dominantes y cómo era la sociedad antes de que pasara todo esto y pues ahora están buscando activamente el regresar a esa manera y ya tienen medio un plan o mapeado cómo podrían llegar a hacerlo. Entonces sí va a estar interesante ver qué pasa después, cómo se desata otra vez un conflicto, porque como decíamos en la película, en las trilogías pasadas, en la trilogía pasada, de que parece ser que el estado natural de las cosas es que estén en conflicto todos, entonces pues creo que volveremos a ver eso aquí, pero pues sí, va a estar como curioso ver qué es lo que pasa después de esta película con todo lo que vimos. Y pues también digo, ya hemos spoileado varias cosas en la película, pero Sí. fue muy interesante descubrir cómo estaban los humanos, ¿no? Porque el tráiler creo que nunca nos dice sobre de esto o nunca revela como ese secreto. Parecía que los humanos estaban como aún más o menos desarrollados de lo que se quedaron en la 3. Y Sí. es interesante ver cómo realmente están en este momento en la historia. Ujú. Sí, pues ahí sale una tribu de humanos y ves que están básicamente como cavernícolas, Sí. ¿verdad? Como ponemos a los cavernícolas de cabello largo, Ujú. sucios, con Un taparrabos. un taparrabo ahí todo pedorro. Entonces, Ujú. sí es muy interesante ese aspecto donde hay humanos que pues, se quedaron con el virus ese y les dio y no pueden evolucionar al parecer después Ujú. de eso. Sí. ¿Verdad? Y tienes a esta humana May que... Y al otro que mencionamos, ¿verdad? Donde pues ellos sí parecen ser completamente... Pues no son afectados por este virus. Entonces Ujú. es interesante eso. Hasta parecen ser como humanos de un intelecto pues, por arriba del promedio, ¿no? O sea, ni Ujú. siquiera... como que ay, apenas si puedes leer o lo que sea. No, Claro. son muy inteligentes y muy ingeniosos y todo. Ujú. Entonces es interesante ver esa dinámica. Y Sí. te digo, ya spoileamos algunas cosas. Digo, retroactivamente pondré algo ahí en la edición de que spoilers a partir Desde de aquí. whatever. Sí, o Ujú. sea, no nos preocupamos mucho por eso, pero al final vemos que hay varios humanos viviendo en cuarentena, ¿verdad? Ujú. Que Sí. parecen pues, ser como humanos normales a nuestro entender, ¿verdad? Sí. Entonces está interesante eso, o sea, qué es lo que va a pasar con ese aspecto. Digo,
La película no deja mucho espacio como que cómo va a ser, la verdad. Es muy al final que sucede eso, entonces... Sí, bastante. Te deja especulando y preguntándote qué va a pasar, más que nada. Sí, que digo, está muy bien porque tampoco me gusta cuando las películas dejan demasiado desde el principio de hoy. En la siguiente película, es la siguiente película. Entonces, creo que lo manejaron muy bien en donde se nos van dando migajitas alrededor de la historia y al final es cuando ya vemos un poco más el dibujo más grande de todo lo que está pasando. Pero está bien interesante eso que dices de cómo hay unos humanos en cuarentena porque pues no me queda muy claro cómo funciona muy bien porque pues este personaje que dices tú de May pues estaba afuera y pues se pudo haber contagiado porque pues tuvo contacto ahí con esa tribu de cavernícolas. O sea, no sé ahorita cómo esté lo del virus o si ya fue de que pues el virus se acabó y hubo humanos que no les afectó para nada y algunos se quedaron así. Parece ser el caso. Está curioso, pero luego pues ves ese lugar en donde pues, sí estaban desinfectando cosas de lo que había afuera. Entonces ya pues no estoy seguro, que digo, me gustaría que sea algo que exploren en la siguiente película. Y luego también pues parece que se va a abrir más el mundo, ¿no? En donde en la trilogía anterior realmente solo vimos lo que estaba pasando en San Francisco. Fue hasta en la 3 en donde viene esta facción de humanos de lejos, pero siguen llegando a San Francisco, a donde estaban los simios. Y aquí, de hecho, es algo que no dicen, que no revelan. Parecía que lo iban a decir en algún punto cuando logran ahí comunicarse con los otros humanos. Es un diálogo que cortan o que no existe, en donde revelan dónde están. Y creo que, bueno, al menos yo no identifiqué, por ejemplo, cuando están en el centro de la ciudad o lo que sea, en donde hay muchos edificios, no identifiqué particularmente qué ciudad es, porque creo que no sé si pues no lo quieren decir o si está como muy ambiguo o ese es el punto. Pero pues va a estar interesante ver cómo pasó eso. Como dije antes, sería interesante ver si la facción de César sobrevivió en algún otro lado y no la estamos viendo, ¿no? Y tal vez ellos, no sé, hicieron un tipo de Wakanda y se aislaron y están súper avanzados. estaría curioso verlo así. O estaría curioso también si se van por el lado de, ¿sabes qué? Pues Noah, el personaje principal, logró hacer la paz entre los humanos y los simios y ahora están en una sociedad en donde todos conviven y ya no hay diferencias de raza. Se me hace como de... Hay muchas posibilidades de lo que podrían hacer con partiendo de esta película que pues es un nuevo inicio. Sí, fíjate que no sé muy bien dónde sea esta película. Y sí, no queda muy claro cuál es la conexión con César como geográficamente, ¿verdad? Y tampoco en tiempo. Dicen que son varias generaciones después. Sí. Eso no dice exactamente cuánto tiempo. O sea, varios pueden ser 2 o 200, ¿no? Sí, o sea, como que no quisieron poner una línea del tiempo como que muy firme, ¿verdad? Para no regarla después, que creo que es lo más sabio que pudieron haber hecho, para ser honesto. Y sí, tampoco en lugar, digo, sí vemos las ruinas de una ciudad muy grande, o sea, sí te da a entender que es una metrópoli, ¿verdad? O sea, y una playa, por ejemplo. Y una playa, o sea, puede haber sido, digo, si nos vamos por la original, que pues esta película hace varias referencias visuales a la película original, pues podría ser Nueva York, podría ser Manhattan inclusive, ¿verdad? La original, ¿te refieres a la original? Sí, no me refiero a la primera de esta nueva saga. Entonces... Puede ser que sea en Nueva York, ¿verdad? Puede ser que sea por esa zona. Puede ser otra zona, la verdad, no sabemos, pero... Sí, no. Pero sí... Sería interesante si después sale, como dices tú, de que la civilización de César y caminan en dos patas todos y usan tienen ropa. Acá la biblioteca de Alejandría de simios, ¿verdad? O sea, pues que ¿quién puede sabe? Ser, sí. Sí, digo, lo de Nueva York podría ser, se me hace un poco difícil porque como vimos que los simios no son muy buenos documentando la historia, el que se lleve de San Francisco a Nueva York con todo ese conocimiento de César se me hace difícil. Digo, a lo mejor después explican cómo fue que pasó, pero definitivamente va a ser muy interesante ver cómo pasó todo esto. Y sí, digo, el final de la película con todas las sorpresas que hubo y con la confrontación final ahí de Noah y Proximus se me hizo muy buena, con muy buena simbología, como decíamos antes. Y sí, me gustó mucho la película. Sí, a mí también bastante. Y digo, si querían una recomendación, es una súper recomendación. La verdad es que creo que, como han dicho mucho en internet, low key
de las mejores películas que han estado saliendo en la última década, en las últimas década y media. La verdad es que reexplorando estas películas me he dado cuenta que uno, no la he visto o sea, mi familia no han visto mucho estas películas porque no les gustaron mucho la serie que salió cuando ellos eran jóvenes, o no les gustó la película de Tim Burton, entonces no vieron estas películas por eso. Sí. Y he estado convenciendo a algunos porque dicen, oye, que has estado hablando mucho de eso en el podcast y todo esto. Nice. Y qué tal, están buenas. Y yo, están buenísimas, o sea, genuinamente de las mejores películas que han estado saliendo, ¿no? O sea, de las sagas que están ahorita, pues que siguen saliendo, ¿no? No sé, Marvel y lo que sea. La verdad es que esta está, pues tal vez hasta la mejor, la verdad, digo. No, definitivamente, digo, hace rato dijiste que era de las mejores trilogías de la década. Yo creo que es de las mejores trilogías, punto. Creo que es difícil que una trilogía, las 3 películas sean buenas. Digo, sí, la 1 se me hace como la más débil de las 3, pero no es mala, ¿no? Digo, tenemos ahí El Padrino la 3, la de Dark Knight la 3, Star Wars también la 3, usualmente es la 3. Sí. Creo que El Señor de los Anillos es como la más perfecta, entre comillas, pero yo me atrevería a poner después a esta, la de los simios, porque sí está ahí arriba. Sí es bastante fuerte y lo sigue siendo, inclusive con diferentes personas a cargo. Y sí, yo creo que sigamos predicando la palabra de César, porque sí merece ser más conocida esta saga. Está como el Raka. Como el Raka, sí. De hecho, no hablamos de ese personaje. Sería tan buen amigo del Maurice, ¿no? Quisiera que se conozcan Raka y Maurice. Pero sí, la verdad es que más personas deberían conocer esta saga. Sí, la verdad es que muy, muy buena saga. Y sí, el personaje de Raka es bien interesante como las cosas que llegó a hacer César se volvieron como estas cosas místicas, ¿verdad? Que mencionaba al inicio. Y que se vuelve casi como una religión, ¿verdad? Ahí mencionamos 100%. También por lo de los símbolos y que el Mesías y todo eso. Hasta la ventana de César de la primera, ¿no? Se vuelve como, pues, sí, como la cruz o la estrella de David, ¿verdad? O sea, como lo que quieran compararlo, ¿no? A religiones del mundo real. Básicamente sucede eso en esta película con esos símbolos de César. Y se me hizo muy interesante que exploraran eso, la verdad. Sí, y pues cómo unos la usan para bien o para mal, y cómo también de repente se vuelve un símbolo de confianza entre Raka y Noah, y después con Nova, en donde tenía un collarcito con ese símbolo como si fuera una cruz o el símbolo que quieran, y se lo va pasando Raka a César a Noah y luego a Nova. Y sí, está muy interesante, como dices tú, las cosas que hizo César, que pues en su momento pues las vimos como pues la historia de César, ¿no? Y ahora es de que mandamientos en una religión o algo por el estilo. Y también muy interesante en Raka de que diciendo, no, es que ellos nunca conocieron a César y tú no conociste a César. Pues él tampoco. Él tampoco, digo, sí tenía una idea como más cercana o más acercada a lo que realmente pensaba César, y no solo las palabras vacías. Estaba más informado. Pues es que no sé si estaba más informado o su persona lo llevaba más a interpretarlo de esa manera, porque pues no hay nada escrito, como dices tú, todo fue de palabra por palabra. Sí menciona ahí que había otros simios o su manada, su clan, todos eran como seguidores de la palabra de César, o todos conocían la palabra de César. Los legionarios de César y las Bene Gesserits, que conocían su palabra, y que ya era él el último que quedaba. Entonces no sé cómo se fue dando eso, pero pues parece ser que pues la manera en que él lo interpreta es la más acercada a César, y está muy interesante pues ver cómo se hizo leyenda todo esto de César. Sí, cómo se vuelve leyenda y luego se vuelve pues una religión, se vuelve una guía, ¿no? Se vuelve algo muy interesante que sucede ahí. Que, pues digo, la realidad es que la mayoría, si no es que todas las religiones, ¿no? del mundo así suceden, donde sucede una serie de eventos, son reinterpretados a través del habla, a través de la escritura 1000 veces,
y pues luego terminas con unos escritos considerados sagrados y pues ¿qué es lo que pasó realmente? Pues la verdad lo que lees es como una sombra de lo que sucedió, ¿no? Claro. O Sí, sea, sí, sí, porque al final de cuentas lo que estás leyendo todavía es una interpretación de lo que escribió alguien que pensó que vio. O sea, no podemos sí, saber qué tanto de su persona puso en esas escrituras. Entonces, pues es un teléfono descompuesto y pues sí, como dije, las personas que están vivas en ese momento, los simios en este caso, pues ya ni conocieron al verdadero César y todos pues actúan de la manera en sí. que ellos quieran y que ellos piensen que es la correcta. Está muy interesante eso. Sí, y luego ahí ni siquiera introducimos algo que también sucede en la vida real, que es que las palabras cambian de significado con el tiempo. Sí, O sí, sea, cierto. a veces es como que, ok, está bien escrito, pero ya no se interpreta igual, ¿sabes? O sea, hasta Sí. eso es un problema. Sí, que siento que es algo que no han explorado estas películas como mucho de lenguaje porque, pues sí, como dices tú, las palabras muchas veces cambian de significado, pero los simios en esta película parecen tener una manera, bueno, no en esta, en la saga, creo que en esta ya están como mucho más humanizados de la manera en que hablan, pero antes de eso sí estaban como muy limitados como gramáticamente en cómo utilizaban, por ejemplo, cómo conjugaban verbos. Entonces se me haría como más posible que hubiera fallas de interpretación de Sí, lo que pensaban que estaban diciendo unos y otros. Estaría como interesante que exploraran eso también. sí, porque todavía ahorita ves simios donde hablan con lenguaje de señas principalmente, Ujú. ¿verdad? Sí. Y luego, por ejemplo, ves a Anaya, que es el amigo de Noah, que ni hemos mencionado, se me hace. Sí, sí, cierto. Pero Pues no sale no mucho. sale mucho. Él como que sí tiene un habla más limitado que Noah. Porque Noah Ujú. básicamente habla normal. Sí, como persona. Sí. Pero Anaya no. Anaya como que sí conjuga de repente. Habla de sí mismo en tercera persona y cosas así. Ándale, Como que sí. sí. Tiene detallitos del simio no mata simio, ¿verdad? Ujú. Como que sí puedes ver que no todos los simios han evolucionado igual, entonces sí, como dices tú, eso puede contribuir todavía más al teléfono descompuesto. Sí. Sí, 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 O y sí, luego es que hablen algo en otro idioma, interesante. o sea, todavía peor, Sí, ¿no? ni siquiera han introducido Sí, eso, que podría ser algo que puedan introducir en las siguientes, en donde parece que se van a abrir un poco más al mundo. Estaría muy interesante, digo, que es algo que siempre me pregunto yo en películas como postapocalípticas o en historias postapocalípticas, de que, ok, estamos viendo Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué está sí, pasando en Europa? ¿Qué está pasando en Asia? En Latinoamérica? No sé. Estaría muy interesante verlo desde ese punto de que, oye, pues qué tal si esa enfermedad nunca cruzó el océano y en Europa están como si nada, ¿no? Estaría bien chistoso que algo así pasara, pero sí, sí es algo muy interesante. sí, pues de hecho justo en la saga de A Quiet Place Ujú. están por explorar el origen y quieren explorar también, ver otros lugares del mundo, cómo han como sobrellevado esta invasión de estos monstruos, ¿verdad? Cómo es en diferentes partes del mundo. Y Ujú. se me hizo una idea interesante, la verdad, porque, Sí. digo, justamente cuando fui a ver esta película vi ese tráiler y luego leí eso otro, Mm, entonces sí es como sí, que sí. justo tenía esa cosa de que, ¿cómo será en otras partes del Ujú. mundo? Sí, sí. Una saga que tenemos que ver en el podcast, por cierto, porque Sí, cuando sale esa película la vemos. John Pero Krasinski sí, la el John anda rompiendo Krasinski bien cañón, pero bueno. la anda rompiendo. Ujú. Pero sí, sí, sí está muy chido eso. Un momento que me gustó mucho, que fue un paralelo a las películas, a la trilogía original, Ujú. fue el momento que escuchamos que Nova habla, ¿no? O Mae, ahí como le quieran Está llamar. ahí chido. Que fue como el momento en donde César dice no en la Ujú. primera Me película. encantó. Fue pues un paralelo a eso, en donde pues al principio de la película creímos que los humanos no iban a hablar o que ya estaban Ujú. muy primitivos, y luego de repente escuchamos que Nova grita el nombre de Noah ahí en la película, y hasta los simios es Sí. de que están súper sorprendidos con todo eso, y luego resulta que pues les había ocultado que básicamente era una persona normal, Sí. no tenía ningún problema, ningún regreso ahí de la evolución. Entonces Sí. está muy chido ese momento. Sí, me encanta. Y me pregunto si por eso le pusieron Noah al personaje principal para que cuando ella diga eso suene como no, ¿verdad? Puede ser, sí. Está interesante eso. Ujú. Eh, pero sí, me da mucha risa que sucede ese momento
y como que causa este silencio, ¿no? Similar Sí. a la primera de esta saga. Y Ujú. luego me da mucha risa cuando Noah le explica a Raka lo que sucedió. Y Raka, no, escuchaste cosas o algo. Sí, sí, Y sí, sí, luego sí. ella es de que, claro que puedo hablar. Y Raka de que, De what? que, Porque ya fue wow, una wow. frase. O sea, Sí. ya fue de que ella claramente habla muy bien. Ujú. Me dio Sí, sí, mucha risa. está muy chido ese momento en donde se dan cuenta. Y no me acuerdo qué les dice y se quedan con una cara así de que boquiabiertos. Si fuera Sí, una caricatura, sus mandíbulas hubieran tocado el piso o algo así. sí, literal. Sí, no, la verdad, Ujú. muy, muy graciosas las interacciones ahí. Es Sí. que en general esta película se me hace que tiene un tono muy, muy bueno. O sea, está muy consistente de inicio a fin. Ujú. Y le permite ser graciosa, le permite ser dramática, Sí. le permite hasta tener un pequeño romance ahí que eso es algo que yo siento que manejó mejor que la saga de César, donde Sí. cuando ves a César con su esposa, pues ya es su esposa, ya tuvieron un hijo, Ujú. ya Sí. whatever, ¿no? Y aquí no, aquí ves como que una amistad florecer hacia una relación. Ujú. Estuvo muy padre, la verdad me gustó mucho eso de varios aspectos de Noah, pero me gustó ese porque ves cómo se va como, pues, encariñando con Suna, se llama, ¿verdad? Ujú. Suna. Sí. Y luego ya ves que hasta lo usan en su contra y todo después en la película y me gustó mucho en general. De hecho, sí, es un lado que vemos como pues, el lado más humano de Noah que de César. Digo, César lo vimos como desarrollarse y luego aparte jugaban mucho con su psicología y su Claro, rol ahí de que era un simio y todo esto. Al ya no tener esto con Noah podemos explorar otros aspectos y ese es claro. uno muy padre que no habíamos mencionado de la relación ahí que tiene con Suna y que inclusive esta Nova se da cuenta de eso y le dice que jiji, te gusta Suna, ¿verdad? Sí. Como dices tú, está muy padre el tono. Se me hace como más light que la trilogía original, pero aún Ujú. así tiene sus momentos como viscerales Sí. violentos en la película, que es algo que tenía mucho la trilogía original, pero los balancea muy bien, en donde de repente, como dices tú, nos estamos riendo y luego de repente Ujú. matan a alguien así muy feo. Ujú. Entonces es interesante, de repente hay como mucha tensión y de repente estamos más relajados. Creo que Ujú. lo hace muy bien. Creo que también pues ayuda mucho el guión. El escritor de esta película, Josh Friedman, creo que hizo un muy buen trabajo con el guión. Sí. Creo que mencionábamos no sé si en la película anterior o tal vez entre tú y yo, que su siguiente película es la de Los Cuatro Fantásticos, además de que la del director sea la de Zelda. Entonces, Ujú. pues ahí esperanzados por esas dos cosas, Ujú. pero sí, muy, muy bien manejada la película en general. Sí, muy, muy bien manejada, la verdad. Es que con todo y que le puse una especie de expectativa muy irracional, para ser honesto. Ujú. Inclusive esa expectativa la cumplió. O sea, inclusive eso Sí. lo pudo hacer bastante bien. Ujú. Que es difícil, la verdad. O sea, yo he Sí. visto muchas secuelas pues flaquear, ¿no? Porque el peso de el estándar que la gente espera es demasiado. Y aquí, pues, tal vez si podrías argumentar, no podría ser más pesada. Y lo logró, ¿verdad? Ujú. Entonces es muy... Pues es de aplaudirse, la verdad, del director y del escritor y de los actores y toda la gente involucrada con esta película. Claro. Y otra cosa que muy fácilmente pudo haber flaqueado fueron los efectos especiales de los Sí. simios. Y para nada. O sea, se siente que es una evolución, ponle tú, modesta de la guerra Ujú. del planeta de los simios. Pero no Sí. es un retroceso, que es algo que hemos estado viendo con otras franquicias. De Entonces lo hecho. considero una victoria, ¿verdad? Sí. Sí, totalmente. De hecho, yo también era una preocupación que tenía en donde dije, híjole, los efectos de la trilogía original son muy buenos y han Ujú. envejecido bastante bien, pero ahora en 2024 o el presente, los efectos de Hollywood en general han sido muy malos, entonces espero que no Ujú. sea algo en donde esta película pues flaquee o batalle y no, pues, creo que lo cuidaron Ujú.
muy, muy bien. Como Great dices tú, success. llenó los zapatos que tenía que llenar. Y pues a lo mejor fue por lo mismo de que mencionábamos antes que la trilogía original no es tan popular o no es tan como aclamada como lo es otras. Tal vez pues no sintieron ese peso, que digo, nosotros teníamos uno muy grande, pero tal vez en general no se sentía para ellos. Entonces pues tal vez eso les ayudó a sentirse más relajados, más libres en poder hacer algo así, porque finalmente, como decimos, es una película muy diferente. Entonces pues sí pudo haber sido pues algo que no nos gustara o algo. Sí, 100%, pero lo hicieron bastante bien. Y pues digo, la verdad es que esto me relajó bastante en el tema de la película de Zelda, ¿verdad? Porque sí es un tema ahí, pues interesante, ¿verdad? Como la casa productora que la está haciendo no tiene el mejor track record. Este es un director relativamente joven, ¿verdad? Entonces, Sí. como que todas esas cosas ponían nervioso un poquito a la gente, y me incluyo. Pero después de ver esta película, la verdad creo que Zelda está en muy buenas manos. Mira, yo también lo creo y de hecho fue de las cosas que te dije. Inclusive con esta película puedo ver como la estructura o la vibra de una película de Zelda, como inclusive con las imágenes, con la cinematografía de cómo van viajando por planicies y montañas, y el viaje que tiene este personaje, de la aventura de ir conociendo diferentes personajes y todo esto, y las leyendas y todo. Se me hizo como de, puedo ver como elementitos que podrían caber en una película de Zelda. Inclusive mencionaste lo de la espada maestra ahí con las águilas y todo. Creo que se podría funcionar. La cosa ahí en donde yo sigo estando muy nervioso es en el escritor de la película. No es el mismo escritor de esta película, y el que está escribiendo la película de Zelda déjame decirte que no tiene muy buen track record. Entonces ahí es donde un pequeño detallito que aún creo que no hemos rellenado, sobre todo porque creo que solo lo está escribiendo esa persona que se llama Derek Connolly, el escritor de la película de Zelda, no el de esta, pero creo que la está escribiendo él solo. Eso pues a veces es un poco pues me pone nervioso el que todo recaiga sobre una persona, y pues las películas que ha sacado pues ahí han dejado que desear, diré eso. Sí, la verdad es que no han sido muy buenas. De hecho, algunas de ellas de plano malas. Y sí puede ser un problema, la verdad, en la película de Zelda. Pero al mismo tiempo, con el director, luego también está involucrado Miyamoto, creo que sí puede salir algo bueno. A pesar de que a lo mejor el guión no sea el mejor, ¿verdad? Pero bueno, es algo que supongo que veremos cuando esa película salga. Sí, debe faltar mucho, ¿no? Porque creo que no hemos tenido anuncio más de que quién la está dirigiendo y escribiendo. Entonces debe estar, yo creo que 2026 es cuando la veremos. Entonces podemos especular todo lo que queramos, pero hasta no ver cosas más en concreto, pues quién sabe, ahora sí. Sí, creo que literal 2026 es la fecha que están diciendo ahorita. Ya, pero sí, tiene sentido. De hecho ni siquiera hay una oficial, o sea... No oficial. Puede ser hasta un poco después de eso. Sí. No me sorprendería tampoco. Sí, no, ni a mí. Pero digo, creo que es muy interesante. Y la verdad es que esta película es muy buena, una vez más, muy recomendada. La verdad, si no han estado viendo estas películas, ¿no? Empezando con la... ¿Qué están haciendo? Sí, o sea, con la de Revolución. Y a partir de ahí, ¿verdad? En adelante. Muy recomendadas, la verdad. Las 4, de inicio a fin. Por ahí digo, no que nos den ahí un sponsor o lo que sea, pero en Star Plus están todas. Entonces, si les interesa verlas, ahí las pueden encontrar muy fácilmente. Sí, pues de hecho están en Disney también. De hecho, son de esas cosas que están en los dos, curiosamente. Sí, es que creo que ya van a quitar una de ellas y solo tener una. Y al parecer Disney Plus se va a juntar con Max y con otro. Sí. Entonces el cable va a regresar, básicamente. Sí. Ese es otro episodio que tendremos que discutir, pero sí. Pero sí, muy recomendada esta saga. Habrá que rankearla ahora. No. Ver las anteriores inclusive. La peor es la de Tim Burton.
dejémoslo ahí. La peor es la de Tim Burton. Y la de esta saga, esta continuidad, creo que sigue siendo la de Revolución. Sí, creo que sí lo diría. Pero bueno, sin spoilear ese tal vez futuro episodio, quién sabe si sí lo hagamos, pero si sí lo hacemos, no hay que spoilearlo. Entonces, ahí háganos saber pues, en los comentarios si ya vieron esta película, qué opinan de ella. También las puedes rankear si consideran apropiado eso en este momento, ¿verdad? Y pues bueno, sin más por el momento, agradecemos mucho que hayan escuchado este episodio. Fuimos Paco Trillo y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.